una vez acabadas las presentaciones, decir, porque hay mucha insistencia, las diapos estarán disponibles en la página web de la Sociedad Española de Cardiología. El vídeo estará disponible también de toda la presentación para quien quiera reproducir la sesión o revisar la sesión o revisar algún aspecto de la sesión en la página de la Sociedad Española de Cardiología. Saludar a los colegas latinoamericanos. El chat está muy llevado por colegas latinoamericanos que plantean cuestiones a veces incluso de aplicación local de los aspectos a Latinoamérica y también habrá que hacer algún comentario. Va a ser muy difícil en el tiempo que nos quedan para acabar en hora, a las -15. Disponemos de unos 20 minutos hacer todas las preguntas que hay aquí, pero yo he ido seleccionando algunas y vamos a empezar por insuficiencia cardíaca. También una cosa que se ha repetido muchísimas veces, tú has hablado, Nicolás, de la hemoconcentración, cómo medir en práctica clínica la hemoconcentración, que es algo que insiste la gente. Bueno, al menos mi diapositiva un poco va en relación a un artículo que está publicado en el JACC en mayo de este año. Es en base a un estudio de 2.000 pacientes del PROTECT y lo que ellos analizan son cambios absolutos de la hemoglobina en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Los pacientes que tienen cambios absolutos de hemoglobina respecto a mayor concentración de esta hemoglobina son pacientes que tienen mayor pérdida de peso, pacientes que mejoran más clínicamente y hasta que reciben menos finalmente dosis de diurético. El precio a pagar es que tienen una pequeña alteración de la función renal respecto a los pacientes que no tienen hemoconcentración. Pero globalmente nos puede servir en la práctica clínica que un paciente que ingresa, que tiene un aumento progresivo de la hemoglobina, es un paciente que está respondiendo al tratamiento diurético. Por lo tanto, es un cambio absoluto de la hemoglobina. Evidentemente también se pueden hacer otros cálculos más matemáticos que recomiendo leer el artículo, pero digamos que la valoración de la hemoglobina a lo largo del ingreso, a los 4 y a los 7 días que cuando hacían ellos la determinación, era lo más importante y no la hemoglobina basal del paciente. Muy bien, yo creo que esto es muy importante para la aplicación en práctica clínica de este parámetro. Hay también multitud, y yo no me puedo resistir a trasladarle a Antonio una de las preguntas continuas. ¿Qué pasa con Prasu después de la COAST en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que es fácil decir ahora que el estudio ACOAST fue un mal planteamiento, ¿no? Para un fármaco como es el Prasugrel, que no hay duda que tiene una indicación y que continúa teniendo una indicación. Es un antiagregante con muchas ventajas sobre el antiagregante hasta ahora clásico que ha sido y en muchos lugares sigue siendo todavía el clopidogrel. Y realmente, como he comentado durante la presentación, el ACOAST intentaba mostrar que administrarlo antes de conocer la anatomía iba a obtener beneficios sobre mostrarlo después. Realmente esta comparación no está hecha con con el otro antiagregante que estamos utilizando, que es el ticagrelor. El Prasugrel mostró beneficios comparado con el clopidogrel. Y realmente el pretratamiento, que antes comentábamos que no tiene mucho sentido hablar de pretratamiento, sino más bien de tratamiento previo a la coronariografía, quizá tenga su indicación cuando la coronariografía se va a retrasar. Cuando la coronariografía se retrasa 1, 2, 3 días, esas 48 o 72 horas que las guías indican como plazo para hacer una coronariografía en pacientes con un síndrome con agudo de simulación del ST, en ese momento quizá el administrar, como no, el tratamiento con anterioridad, pues tiene su lugar. Claro, en el estudio ACOAST este tratamiento fue administrado en una mediana de 4 horas antes de la coronariografía. Realmente lo que estamos comparando aquí poco tiene que ver con lo que para mí creo que es la ventana o el interés de administrar un tratamiento como este precoz en pacientes que vienen con un síndrome coronario agudo. Yo creo que además es un tema muy importante. Yo además me niego a esto del pretratamiento. Los pacientes con síndrome coronario agudo no se pretratan, se diagnostican, se tratan y dentro de ese tratamiento hay una estrategia invasiva, en qué momento.
y el ACOUST, pues claro, como tú comentabas, los pacientes se fueron a coronariografía en un periodo muy breve. Eso pudo haber, de alguna forma, influido en los resultados, aunque, bueno, debe hacernos reflexionar que quizás pues, haya estrategias para grupos y subgrupos diferentes de pacientes, ¿no? Almudena, hay muchos comentarios desde Latinoamérica respecto a la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica. En Europa vemos que la utilización de fármacos de reconocido beneficio pronóstico es más o menos adecuada. El problema quizás esté en las dosis. En el estudio PURE en Latinoamérica, aunque son pacientes que se incluyeron en el registro después de 4 años, y eso puede también tener una influencia en los resultados, pero todos preguntan cuál es tu impresión de qué hacer para mejorar la prevención secundaria. Hay algunos que comentan si la polipil tú crees que puede ser una solución en el futuro, y el tabaco, otros que comentan aquí. Conociendo un poco la situación de Latinoamérica, en algunos sitios, ¿alguna opinión o tu comentario en este aspecto? Bueno, en cuanto a la polipil, yo creo que en principio la adherencia farmacológica es súper importante y por lógica, si se tiene que tomar una pastilla en vez de 3, pues te va a producir más adherencia farmacológica, con lo que creo que sí, que puede aumentar la adherencia. Pero el problema no es la adherencia a los fármacos, porque si veis el Eurospike, los pacientes siguen tomando lo que le ha puesto el médico, lo que le ha prescrito. Entonces, realmente yo creo que es un problema del médico, el especialista, el médico de atención primaria, prescribe el fármaco y se queda tranquilo, da el informe de alta. Y yo creo que hay que ir más allá, hay que hablar con el paciente, hay que explicarle y, sobre todo, fundamentalmente, hay que hacer partícipe y protagonista al enfermo de su enfermedad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tomarse una pastilla que dejar de comer. Es mucho más fácil tomarse una pastilla que hacer ejercicio. Es mucho más fácil tomarse una pastilla que dejar de fumar. Pero no hay una medida más eficaz y más barata que dejar de fumar después de un infarto. Entonces, es mucho más difícil la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque requiere no solamente que tú te sepas las guías de memoria, sino requiere que tú seas activa, pero sobre todo que el paciente, que normalmente está cargado de factores de riesgo cardiovascular y de un estilo de vida nefasto, decida ser partícipe de su tratamiento. Muy bien. Ángel, siguen insistiendo con la Resincro. Preguntan si ya finalmente la Resincro está totalmente desterrada en pacientes con QRS más estrechos. Si es que no va a haber nada más que la anchura del QRS, si no puede haber asincronía o disincronía en pacientes con QRS menores de 130. ¿Tú qué crees? ¿Que no va a volver a plantearse Resincro en pacientes con QRS, no vamos a decir estrecho, pero no tan ancho? Hombre, es decir, tú has preguntado si no hay disincronía. Sí que hay disincronía. El tema es si la resincronización mejora a estos pacientes y da la impresión de que la resincronización, que en el fondo es un tratamiento eléctrico, mejora también el retraso más eléctrico, y eso es lo que es más evidente. Yo creo que han habido muchos estudios que han intentado ver cómo nos podía ayudar de momento el eco en la selección de los pacientes y de momento no han sido positivos. El problema incluso con el eco CRT no ha sido solamente este, sino que ha habido un incremento de la mortalidad, es decir, que da la impresión de que estimular a pacientes a los que no los va a beneficiar, eso puede incluso ser algo deletérea. Estábamos comentando antes cuál puede haber sido el mecanismo de que haya habido un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Curiosamente han tenido un poco más de problemas también con los electrodos, cosa que no se explica muy bien porque los dos grupos llevaban el electrodo del ventrículo izquierdo. Pero lo que sí observaron era un aumento de terapias inapropiadas en los pacientes que estaban activos en la resincronización, como si la estimulación en un ventrículo que no vaya a beneficiarse o que no tenga realmente un QRS ancho pueda incluso ser deletérea en este sentido. Por lo tanto, yo creo que probablemente por ahí sí que van a parar las indicaciones en pacientes con QRS estrecho. Sí, me parece muy adecuado, porque aparte es un tema que, aunque parece absolutamente zanjado, veremos un poco si nuevas estratificaciones de pacientes puedan identificar algún subgrupo donde pueda haber beneficio, ¿no? Claro, pero fíjate que insistentemente
los estudios van mostrando que a mayor QRS, mayor beneficio, bloqueo de rama izquierda, mayor beneficio. Por lo tanto, probablemente, con lo que has dicho tú, si hay que optimizar de momento, lo que hay que hacer es, dentro de este grupo, buscar los mejores respondedores. Pero a lo mejor, desgraciadamente, de momento, o con la técnica de resincronización actual, a lo mejor habrá que buscar otras distintas, pero con la actual es el bloqueo de rama izquierda y el QRS ancho. Sí, yo creo que además ese es un mensaje muy importante por lo que Ángel decía antes, es decir, que a veces se está reforzando la resincro en indicaciones irregulares y esto vuelve a reforzar la idea del bloqueo de rama izquierda, de la optimización del tratamiento médico, por supuesto, y la anchura del QRS. Vamos a continuar. Hay muchas preguntas sobre insuficiencia cardíaca aguda, pero quizás para resumirlas, Nicolás, tú como en pacientes que ingresan descompensados, insuficiencia cardíaca aguda descompensada, insuficiencia cardíaca descompensada, que estaban pretratados con lo que dicen las guías, beta-bloqueantes, IECAs y antialdosterónicos, ¿qué hacer durante la descompensación e introducir de nuevo el tratamiento en el hospital? Un poco cómo planear esto del tratamiento que recomiendan las guías en la descompensación. Sí. De entrada, lo más importante es ver cuáles son los mecanismos, primero desencadenantes de esa insuficiencia cardíaca. Evidentemente siempre puede haber arritmias, puede haber falta de cumplimiento, etc. Y luego las formas de presentación. No es lo mismo una insuficiencia cardíaca aguda en forma de hipotensión que una insuficiencia cardíaca aguda en forma de congestión o hasta asociada a hipertensión arterial. Por lo tanto, el abordaje terapéutico será dependiendo de la forma de presentación. Lógicamente, en un caso será, sobre todo en el campo de la hipotensión, el dar fármacos que aumenten el gasto cardíaco en base, lógicamente, a los inotropos. En el campo de lo que es el paciente que ingresa con congestión y con hipertensión, vasodilatadores y diuréticos. A partir de aquí, nosotros siempre somos partidarios de mantener el tratamiento médico. Lógicamente, si hay una alteración de la función renal, se van a reducir o suspender las dosis de IECA. Intentamos mantener al máximo también el que el paciente siga tomando las dosis de beta-bloqueantes, pero si el paciente está hipotenso, se van a reducir y hasta se tienen que llegar a suspender, pero siempre se aconseja mantener el tratamiento médico por vía oral, aunque reduciendo las dosis. Una vez el paciente esté estabilizado con el tratamiento que hemos hecho, lógicamente, a ser posible, se pide que el paciente vuelva a recuperar lo más rápidamente posible las dosis que tomaba previamente de los fármacos. Y lo que se está remarcando encarecidamente es que este paciente, antes del alta, debe tener una previsión de una visita próxima al alta para revisar y controlar precisamente esas dosis de fármacos. La otra cosa es importante también que hay fármacos que a lo mejor durante la fase de ingreso hospitalario no se pueden titular y a lo mejor cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o aumentos de la frecuencia cardíaca, hay que buscar alternativas que hoy las tenemos para dar realmente respuesta a este tipo de pacientes y no dejarlos que marchen de alta con frecuencias cardíacas elevadas, no dejarlos que marchen de alta muy congestivos o que vayan de alta con alteraciones de la tensión arterial. Y para esto también, ya digo, se aconseja sobre todo un control antes del mes del alta, porque una epidemia que tenemos actualmente es la rehospitalización y es sobre todo porque muchos de estos pacientes marchan de alta de los hospitales con un mal control de la medicación y con una mala, digamos, educación sanitaria que hace que el paciente esté descompensado. Por lo tanto, yo creo que esto es un continuo, lo más importante de todo, desde el momento que el paciente ingresa con insuficiencia cardíaca aguda, estabilización en la hospitalización. Es más, hoy se considera que la hospitalización sería, o el paciente hospitalizado, un grupo de pacientes que se tendría que valorar aparte, probablemente, y esto lo comentaba Miguel Georgiade en el Congreso de Ámsterdam, y luego el paciente que ya es crónico, pero durante las primeras semanas es un paciente que ha de ser un target importante a la hora del control, sobre todo, ya digo, en el control de la medicación. Y yo creo que este es un mensaje muy importante porque ahora está en esta lucha de alta precoz, ¿cuándo es el alta? Y con insuficiencia cardíaca ahí sí que hay que valorar, porque las altas precoces se van a pagar en reingresos, la no optimización, incluso a veces pacientes que se van ligeramente congestivos van a reingresar con mucha frecuencia, la optimización y yo creo que el mensaje que ha estado de intentar evitar retirar los fármacos, sobre beta-bloqueantes, también IECAs, antialdosterónicos y la estabilización del tratamiento médico, incluso valorar en pacientes taquicárdicos la posibilidad de introducir en el hospital ivabradina, es decir, salir lo más estables posibles, aunque
la duración de la estancia hospitalaria sea un poco mayor, porque yo creo que en esta lucha de reducir la estancia media lo podemos pagar en un coste mucho mayor en incrementar las estancias, es decir, los reingresos hospitalarios. Muy bien. Antonio, también hay muchas preguntas sobre el algoritmo. Hay muchas preguntas sobre el papel del TAC coronario, del angio-TAC, en los pacientes con enfermedad coronaria estable, que lo ponen como 2A, sobre todo en la valoración inicial de los pacientes. Y después hay muchas preguntas sobre el algoritmo. Hay aquí algunos comentarios en Twitter. ¿Tú crees que es acertado mantener calcioantagonistas tan antiguos como los no dihidropiridínicos, que la evidencia viene de muy atrás, casi de la era preestatínica y de tal, seguirlos manteniendo en primera línea, betabloqueantes o calcioantagonistas no dihidropiridínicos, o tú harías otro abordaje de la primera línea, solo betabloqueantes? ¿Qué te parece? Bueno, son dos preguntas en una. En principio, las nuevas guías, la verdad es que tratan las técnicas de imagen, tanto desde el punto de vista anatómico como detección de isquemia, de una manera más crítica y más concreta, ¿no?, a como se han hecho en las guías previas. Yo creo que el gran mensaje de estas guías es que debemos de ser prudentes a la hora de indicar este tipo de pruebas, y el mensaje que las guías han entrado o han introducido, vamos a decirlo así, de la probabilidad pretest o la posibilidad previa al test de encontrar o no enfermedad coronaria es muy importante y nos debería de hacer reflexionar sobre la utilización excesiva en aquellos pacientes que tienen una escasa posibilidad de tener enfermedad coronaria de determinado tipo de pruebas. Y por el otro extremo, ya lo he comentado igual, resulta absurdo o puede resultar absurdo el utilizar este tipo de técnicas de imagen en pacientes que tienen un cuadro de angina clara, con una prueba de detección de isquemia no invasiva clara, y realmente en las guías en este sentido, donde la posibilidad de enfermedad coronaria gradúan ellos por encima del 85%, poco sentido tiene seguir haciendo pruebas de imagen que nos den o que nos confirmen algo que finalmente vamos a confirmar con un estudio de coronariografía y revascularización, probablemente como está indicado en estos pacientes. Bien, eso por un lado. Respecto al tratamiento médico, yo creo que no. Yo creo que no son iguales todos los calcioantagonistas, lo mismo que no son todos los betabloqueantes. Aquí, como sucede en las guías de prevención que salieron el año pasado en relación con las estatinas, no se mojan las guías, pero yo creo que no. Yo creo que hay datos mejores de unos fármacos que otros, más modernos de unos fármacos que otros, y ahí sí que debemos de elegir y utilizar aquellos fármacos que tienen estudios y que sabemos que funcionan mejor en los pacientes con isquemia miocárdica o con enfermedad coronaria estable. Pero reconozco que las guías ahí se han quedado cortas y son, bueno, pues benévolas en ese sentido. Muy bien, vamos a continuar porque nos estamos acercando ya al final de la sesión. También recordar que al final de la sesión, durante unas horas, estará disponible el botón rojo para recibir la acreditación de la sesión, de los que contesten a un test corto sobre la sesión, recibirían la acreditación por parte de la Sociedad Española de Cardiología. Almudena, bien, ha habido dos estudios muy importantes con DPP-4 sobre complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 2 con cardiopatía isquémica crónica estable. Después de todo esto, ¿tú qué usas en tu práctica clínica o qué usarás a partir de los resultados del examen y del SABOR? Bueno, metformina en primer escalón de tratamiento, y luego tendría que evaluar el riesgo de hipoglucemia, porque es verdad que el riesgo de hipoglucemia es prácticamente cero con los IDP4, que también son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir un tratamiento y el objetivo que quiero conseguir. Si en principio el paciente no tiene riesgo de hipoglucemia, pues a lo mejor me decantaría por Likacida, que es un fármaco más barato y que tiene seguridad cardiovascular demostrada, y encima pues ha demostrado disminuir la proteinuria y tener un buen resultado en el estudio ADVANCE y en otros estudios más pequeños.
Muy bien. Ángel, siguen insistiendo de la resincro, pero ahora con una variante. Es el papel de la ablación del nodo, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, en este contexto, ¿no? Es decir, tú lo has comentado ahí, pero un poco ¿cuál crees tú en este momento que es el papel de la ablación del nodo en este contexto? En el algoritmo de las guías puede verse como, o sea, hay dos situaciones. Una situación de pacientes que en principio tienen indicación de la sincronización y en este caso, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada que no se controla de forma adecuada con tratamiento médico, está indicado la ablación del nodo auriculoventricular. De hecho, esto liga muy directamente con algo que hemos comentado antes, y es que en este caso el porcentaje de estimulación que hay que tener para que se considere que la sincronización es efectiva es muy alto, por encima del 95-96%. Por lo tanto, si en principio tenemos un paciente con fibrilación auricular, frecuencia cardíaca elevada, en tratamiento con resincronización y con los frenadores no conseguimos una estimulación biventricular superior al 95%, hay que realizarle una ablación del nodo auriculoventricular. Luego hay un grupo de pacientes que no tienen QRS ancho, que tienen disfunción ventricular, no tienen QRS ancho y van muy rápidos, no los podemos controlar con fármacos antiarrítmicos y hay que plantearse una ablación del nodo y ponerles un marcapaso. Basalmente, estos pacientes no tienen indicación de resincronización porque su QRS basal es estrecho, pero al ponerles un marcapaso y convertirlos en dependientes, vamos a convertirlos en QRS ancho. Y ahí las guías, si el paciente tiene disfunción ventricular, recomiendan poner un resincro y la evidencia en pacientes que no la tengan no es tan alta y ahí de momento podríamos esperar. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de la sesión, son las 9 menos cuarto, hora peninsular, aquí en España. Yo creo que ha sido muy interesante, ha sido una casi, podríamos decir, versión española de los highlights del europeo, pero muy próxima a la práctica clínica, a qué hacemos con nuestros pacientes y cómo el Congreso Europeo, lo que se ha presentado en el Congreso Europeo, puede modificar en este momento ya nuestra actitud terapéutica con nuestros pacientes, pero también hacia dónde vamos, un poco en esa búsqueda de calidad y cantidad de vida que es el objetivo de nuestra profesión. No quería finalizar sin recordar lo de la acreditación, acceder a través un poco del botón rojo que está debajo de la presentación a realizar esa presentación. Agradecer a la comunidad de cardiólogos, de médicos latinoamericanos, la extraordinaria acogida que ha tenido esta sesión en directo desde la Casa del Corazón, desde la sede de la Sociedad Española de Cardiología, y un poco como presidente electo y responsable del área de formación de la Sociedad Española de Cardiología. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí, vuestro trabajo, para que esto haya sido un éxito científico y un éxito educativo. Agradecer al sponsor Servier por el apoyo en este tipo de actividades, a la Sociedad Española de Cardiología, pero en el fondo a la comunidad científica y a la comunidad cardiológica en general, para intentar lograr el objetivo, que es el lema de nuestra sociedad, que es mejorar la salud cardiovascular de la población. Por tanto, muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo en sesiones formativas y en actividades de la Sociedad Española de Cardiología. Una vez acabadas las presentaciones, decir, porque hay mucha insistencia, las diapos estarán disponibles en la página web de la Sociedad Española de Cardiología. El vídeo estará disponible también de toda la presentación para quien quiera reproducir la sesión o revisar la sesión o revisar algún aspecto de la sesión en la página de la Sociedad Española de Cardiología. Saludar a los colegas latinoamericanos. El chat está muy llevado por colegas latinoamericanos que plantean cuestiones a veces incluso
de aplicación local de los aspectos a Latinoamérica y también habrá que hacer algún comentario. Va a ser muy difícil en el tiempo que nos quedan para acabar en hora, a las -15. Disponemos de unos 20 minutos hacer todas las preguntas que hay aquí, pero yo he ido seleccionando algunas y vamos a empezar por insuficiencia cardíaca. También una cosa que se ha repetido muchísimas veces, tú has hablado, Nicolás, de la hemoconcentración, cómo medir en práctica clínica la hemoconcentración, que es algo que insiste la gente. Bueno, al menos mi diapositiva un poco va en relación a un artículo que está publicado en el CHAC en mayo de este año. Es en base a un estudio de 2.000 pacientes del PROTECT, y lo que ellos analizan son cambios absolutos de la hemoglobina en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Los pacientes que tienen cambios absolutos de hemoglobina respecto a mayor concentración de esta hemoglobina son pacientes que tienen mayor pérdida de peso, pacientes que mejoran más clínicamente y hasta que reciben menos finalmente dosis de diurético. El precio a pagar es que tienen una pequeña alteración de la función renal respecto a los pacientes que no tienen hemoconcentración. Pero globalmente nos puede servir en la práctica clínica que un paciente que ingresa, que tiene un aumento progresivo de la hemoglobina, es un paciente que está respondiendo al tratamiento diurético. Por lo tanto, es un cambio absoluto de la hemoglobina. Evidentemente, también se pueden hacer otros cálculos más matemáticos que recomiendo leer el artículo, pero digamos que la valoración de la hemoglobina a lo largo del ingreso, a los 4 y a los 7 días que cuando hacían ellos la determinación, es lo más importante y no la hemoglobina basal del paciente. Muy bien, yo creo que esto es muy importante para la aplicación en práctica clínica de este parámetro. Hay también multitud, y yo no me puedo resistir a trasladarle a Antonio una de las preguntas continuas. ¿Qué pasa con Prasu después de la COAST en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que es fácil decir ahora que el estudio ACOAST fue un mal planteamiento, ¿no? Para un fármaco como es el Prasugrel, que no hay duda que tiene una indicación y que continúa teniendo una indicación. Es un antiagregante con muchas ventajas sobre el antiagregante hasta ahora clásico que ha sido y en muchos lugares sigue siendo todavía el clopidogrel. Y realmente, como he comentado durante la presentación, el ACOAST intentaba mostrar que administrarlo antes de conocer la anatomía iba a obtener beneficios sobre mostrarlo después. Realmente esta comparación no está hecha con con el otro antiagregante que estamos utilizando, que es el ticagrelor. El Prasugrel mostró beneficios comparado con el clopidogrel. Y realmente el pretratamiento, que antes comentábamos que no tiene mucho sentido hablar de pretratamiento, sino más bien de tratamiento previo a la coronariografía, quizá tenga su indicación cuando la coronariografía se va a retrasar. Cuando la coronariografía se retrasa 1, 2, 3 días, esas 48 o 72 horas que las guías indican como plazo para hacer una coronariografía en pacientes con un síndrome coronario agudo de simulación del ST, en ese momento quizá el administrar, como no, el tratamiento con anterioridad, pues tiene su lugar. Claro, en el estudio ACOAST este tratamiento fue administrado en una mediana de 4 horas antes de la coronariografía. Realmente lo que estamos comparando aquí poco tiene que ver con lo que para mí creo que es la ventana o el interés de administrar un tratamiento como este precoz en pacientes que vienen con un síndrome coronario agudo. Yo creo que además es un tema muy importante. Yo además me niego a esto del pretratamiento. Los pacientes con síndrome coronario agudo no se pretratan, se diagnostican, se tratan y dentro de ese tratamiento hay una estrategia invasiva, en qué momento. Y el ACOAST, pues claro, como tú comentabas, los pacientes se fueron a coronariografía en un periodo muy breve. Eso pudo haber, de alguna forma, influido en los resultados, aunque, bueno, debe hacernos reflexionar que quizás pues, haya estrategias para grupos y subgrupos diferentes de pacientes, ¿no? Almudena, hay muchos comentarios desde Latinoamérica respecto a la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica. En Europa vemos que la utilización de fármacos de reconocido beneficio pronóstico es más o menos adecuada. El problema quizás esté en las dosis. En el estudio PURE en Latinoamérica, aunque son pacientes
que se incluyeron en el registro después de 4 años, y eso puede también tener una influencia en los resultados, pero todos preguntan cuál es tu impresión de qué hacer para mejorar la prevención secundaria. Hay algunos que comentan si la polipil tú crees que puede ser una solución en el futuro, y el tabaco, otros que comentan aquí. Conociendo un poco la situación de Latinoamérica, en algunos sitios, ¿alguna opinión o tu comentario en este aspecto? Bueno, en cuanto a la polipil, yo creo que en principio la adherencia farmacológica es súper importante y por lógica, si se tiene que tomar una pastilla en vez de 3, pues te va a producir más adherencia farmacológica, con lo que creo que sí, que puede aumentar la adherencia. Pero el problema no es la adherencia a los fármacos, porque si veis el Eurospike, los pacientes siguen tomando lo que le ha puesto el médico, lo que le ha prescrito. Entonces, realmente yo creo que es un problema del médico, el especialista, el médico de atención primaria, prescribe el fármaco y se queda tranquilo, da el informe de alta. Y yo creo que hay que ir más allá, hay que hablar con el paciente, hay que explicarle y, sobre todo, fundamentalmente, hay que hacer partícipe y protagonista al enfermo de su enfermedad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tomarse una pastilla que dejar de comer. Es mucho más fácil tomarse una pastilla que hacer ejercicio. Es mucho más fácil tomarse una pastilla que dejar de fumar. Pero no hay una medida más eficaz y más barata que dejar de fumar después de un infarto. Entonces, es mucho más difícil la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque requiere no solamente que tú te sepas las guías de memoria, sino requiere que tú seas activo, pero sobre todo que el paciente, que normalmente está cargado de factores de riesgo cardiovascular y de un estilo de vida nefasto, decida ser partícipe de su tratamiento. Muy bien. Ángel, siguen insistiendo con la Resincro. Preguntan si ya finalmente la Resincro está totalmente desterrada en pacientes con QRS más estrechos. Si es que no va a haber nada más que la anchura del QRS, si no puede haber asincronía o disincronía en pacientes con QRS menores de 130, ¿tú qué crees? ¿Que no va a volver a plantearse Resincro en pacientes con QRS, no vamos a decir estrecho, pero no tan ancho? Hombre, es decir, tú has preguntado si no hay disincronía. Sí que hay disincronía. El tema es si la resincronización mejora a estos pacientes y da la impresión de que la resincronización, que en el fondo es un tratamiento eléctrico, mejora también el retraso más eléctrico, y eso es lo que es más evidente. Yo creo que han habido muchos estudios que han intentado ver cómo nos podía ayudar de momento el eco en la selección de los pacientes y de momento no han sido positivos. El problema incluso con el eco CRT no ha sido solamente este, sino que ha habido un incremento de la mortalidad, es decir, que da la impresión de que estimular a pacientes a los que no los va a beneficiar, eso puede incluso ser algo deletérea. Estábamos comentando antes cuál puede haber sido el mecanismo de que haya habido un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Curiosamente han tenido un poco más de problemas también con los electrodos, cosa que no se explica muy bien porque los dos grupos llevaban el electrodo del ventrículo izquierdo. Pero lo que sí observaron era un aumento de terapias inapropiadas en los pacientes que estaban activos en la resincronización, como si la estimulación en un ventrículo que no vaya a beneficiarse o que no tenga realmente un QRS ancho pueda incluso ser deletérea en este sentido. Por lo tanto, yo creo que probablemente por ahí sí que van a parar las indicaciones en pacientes con QRS estrecho. Sí, me parece muy adecuado, porque aparte es un tema que, aunque parece absolutamente zanjado, veremos un poco si nuevas estratificaciones de pacientes puedan identificar algún subgrupo donde pueda haber beneficio, ¿no? Claro, pero fíjate que insistentemente los estudios van mostrando que a mayor QRS mayor beneficio, bloqueo de rama izquierda mayor beneficio. Por lo tanto, probablemente, con lo que has dicho tú, si hay que optimizar de momento, lo que hay que hacer es dentro de este grupo buscar los mejores respondedores. Pero a lo mejor, desgraciadamente, de momento, o con la técnica de resincronización actual, a lo mejor habrá que buscar otras distintas, pero con la actual es el bloqueo de rama izquierda y el QRS ancho. Sí, yo creo que además ese es un mensaje muy importante por lo que Ángel decía antes, es decir, que a veces se está reforzando la resincro en indicaciones irregulares y esto vuelve a reforzar la idea del bloqueo de rama izquierda, de la optimización del tratamiento médico, por supuesto, y la anchura del QRS. Vamos a continuar. Hay muchas preguntas sobre insuficiencia cardíaca aguda, pero quizás para resumirlas, Nicolás, ¿tú cómo
en pacientes que ingresan descompensados, insuficiencia cardíaca aguda descompensada, insuficiencia cardíaca descompensada, que estaban pretratados con lo que dicen las guías, beta-bloqueantes, IECAs y antialdosterónicos, qué hacer durante la descompensación e introducir de nuevo el tratamiento en el hospital, un poco cómo planear esto del tratamiento que recomiendan las guías en la descompensación. Sí. De entrada, lo más importante es ver cuáles son los mecanismos, primero desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Evidentemente siempre puede haber arritmias, puede haber falta de cumplimiento, etc. Y luego las formas de presentación. No es lo mismo una insuficiencia cardíaca aguda en forma de hipotensión que una insuficiencia cardíaca aguda en forma de congestión o hasta asociada a hipertensión arterial. Por lo tanto, el abordaje terapéutico será dependiendo de la forma de presentación. Lógicamente, en un caso será, sobre todo en el campo de la hipotensión, el dar fármacos que aumenten el gasto cardíaco en base, lógicamente, a los inotropos. En el campo de lo que es el paciente que ingresa con congestión y con hipertensión, vasodilatadores y diuréticos. A partir de aquí, nosotros siempre somos partidarios de mantener el tratamiento médico. Lógicamente, si hay una alteración de la función renal, se van a reducir o suspender las dosis de IECA. Intentamos mantener al máximo también el que el paciente siga tomando las dosis de betabloqueantes, pero si el paciente está hipotenso, se van a reducir y hasta se tienen que llegar a suspender, pero siempre se aconseja mantener el tratamiento médico por vía oral, aunque reduciendo las dosis. Una vez el paciente esté estabilizado con el tratamiento que hemos hecho, lógicamente, a ser posible, se pide que el paciente vuelva a recuperar lo más rápidamente posible las dosis que tomaba previamente de los fármacos. Y lo que se está remarcando encarecidamente es que este paciente, antes del alta, debe tener una previsión de una visita próxima al alta para revisar y controlar precisamente esas dosis de fármacos. La otra cosa es importante también que hay fármacos que a lo mejor durante la fase de ingreso hospitalario no se pueden titular y a lo mejor cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o aumentos de la frecuencia cardíaca, hay que buscar alternativas que hoy las tenemos para dar realmente respuesta a este tipo de pacientes y no dejarlos que marchen de alta con frecuencias cardíacas elevadas, no dejarlos que marchen de alta muy congestivos o que vayan de alta con alteraciones de la tensión arterial. Y para esto también, ya digo, se aconseja sobre todo un control antes del mes del alta, porque una epidemia que tenemos actualmente es la rehospitalización y es sobre todo porque muchos de estos pacientes marchan de alta a los hospitales con un mal control de la medicación y con una mala, digamos, educación sanitaria que hace que el paciente esté descompensado. Por lo tanto, yo creo que esto es un continuo, lo más importante de todo, desde el momento que el paciente ingresa con insuficiencia cardíaca aguda, estabilización en la hospitalización. Es más, hoy se considera que la hospitalización sería, o el paciente hospitalizado, un grupo de pacientes que se tendría que valorar aparte, probablemente, y esto lo comentaba Miguel Georgiade en el Congreso de Ámsterdam, y luego el paciente que ya es crónico, pero durante las primeras semanas es un paciente que ha de ser un target importante a la hora del control, sobre todo, ya digo, en el control de la medicación. Y yo creo que este es un mensaje muy importante porque ahora está en esta lucha de alta precoz, ¿cuándo es el alta? Y con insuficiencia cardíaca ahí sí que hay que valorar, porque las altas precoces se van a pagar en reingresos, la no optimización, incluso a veces pacientes que se van ligeramente congestivos van a reingresar con mucha frecuencia, la optimización y yo creo que el mensaje que ha estado de intentar evitar retirar los fármacos, sobre beta-bloqueantes, también IECAs, antialdosterónicos y la estabilización del tratamiento médico, incluso valorar en pacientes taquicárdicos la posibilidad de introducir en el hospital ivabradina, es decir, salir lo más estables posibles, aunque la duración de la estancia hospitalaria sea un poco mayor, porque yo creo que en esta lucha de reducir la estancia media lo podemos pagar en un coste mucho mayor en incrementar las estancias, es decir, los reingresos hospitalarios. Muy bien. Antonio, también hay muchas preguntas sobre el algoritmo. Hay muchas preguntas sobre el papel del TAC coronario, del angio-TAC, en los pacientes con enfermedad coronaria estable, que lo ponen como 2A, sobre todo en la valoración inicial de los pacientes. Y después hay muchas preguntas sobre el algoritmo. Hay aquí algunos comentarios en Twitter. ¿Tú crees que es acertado mantener calcioantagonistas tan antiguos como los no dihidropiridínicos, que la evidencia
viene de muy atrás, casi de la era preestatínica y de tal, seguirlos manteniendo en primera línea, betabloqueantes o calcio antagonistas no dihidropiridínicos, o tú harías otro abordaje de la primera línea, solo betabloqueantes? ¿Qué te parece? Bueno, son dos preguntas en una. En principio, las nuevas guías, la verdad es que tratan las técnicas de imagen, tanto desde el punto de vista anatómico como detección de isquemia, de una manera más crítica y más concreta, ¿no?, a como se han hecho en las guías previas. Yo creo que el gran mensaje de estas guías es que debemos de ser prudentes a la hora de indicar este tipo de pruebas, y el mensaje que las guías han entrado o han introducido, vamos a decirlo así, de la probabilidad pretest o la posibilidad previa al test de encontrar o no enfermedad coronaria es muy importante, y nos debería de hacer reflexionar sobre la utilización excesiva en aquellos pacientes que tienen una escasa posibilidad de tener enfermedad coronaria de determinado tipo de pruebas. Y por el otro extremo, ya lo he comentado igual, resulta absurdo o puede resultar absurdo el utilizar este tipo de técnicas de imagen en pacientes que tienen un cuadro de angina clara, con una prueba de detección de isquemia no invasiva clara, y realmente en las guías en este sentido, donde la posibilidad de enfermedad coronaria gradúan ellos por encima del 85%, poco sentido tiene seguir haciendo pruebas de imagen que nos den o que nos confirmen algo que finalmente vamos a confirmar con un estudio de coronariografía y revascularización, probablemente como está indicado en estos pacientes. Bien, eso por un lado. Respecto al tratamiento médico, yo creo que no. Yo creo que no son iguales todos los calcio antagonistas, lo mismo que no son todos los betabloqueantes. Aquí, como sucede en las guías de prevención que salieron el año pasado en relación con las estatinas, no se mojan las guías, pero yo creo que no. Yo creo que hay datos mejores de unos fármacos que otros, más modernos de unos fármacos que otros, y ahí sí que debemos de elegir y utilizar aquellos fármacos que tienen estudios y que sabemos que funcionan mejor en los pacientes con isquemia miocárdica o con enfermedad coronaria estable. Pero reconozco que las guías ahí se han quedado cortas y son, bueno, pues benévolas en ese sentido. Muy bien, vamos a continuar porque nos estamos acercando ya al final de la sesión. También recordar que al final de la sesión, durante unas horas, estará disponible el botón rojo para recibir la acreditación de la sesión, de los que contesten a un test corto sobre la sesión, recibirían la acreditación por parte de la Sociedad Española de Cardiología. Almudena, bien, ha habido 2 estudios muy importantes con DPP-4 sobre complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 2 con cardiopatía isquémica crónica estable. Después de todo esto, ¿tú qué usas en tu práctica clínica o qué usarás a partir de los resultados del examen y del SABOR? Bueno, metformina en primer escalón de tratamiento, y luego tendría que evaluar el riesgo de hipoglucemia, porque es verdad que el riesgo de hipoglucemia es prácticamente cero con los IDP4, que también son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir un tratamiento y el objetivo que quiero conseguir. Si en principio el paciente no tiene riesgo de hipoglucemia, pues a lo mejor me decantaría por Likacida, que es un fármaco más barato y que tiene seguridad cardiovascular demostrada, y encima pues ha demostrado disminuir la proteinuria y tener un buen resultado en el estudio Advance y en otros estudios más pequeños. Muy bien. Ángel sigue insistiendo de la resincro, pero ahora con una variante. Es el papel de la ablación del nodo, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, en este contexto, ¿no? Es decir, tú lo has comentado ahí, pero un poco ¿cuál crees tú en este momento que es el papel de la ablación del nodo en este contexto? En el algoritmo de las guías puede verse como, o sea, hay dos situaciones. Una situación de pacientes que en principio tienen indicación de la sincronización, y en este caso, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada que no se controla de forma adecuada
con tratamiento médico, está indicada la ablación del nodo auriculoventricular. De hecho, esto liga muy directamente con algo que hemos comentado antes, y es que en este caso el porcentaje de estimulación que hay que tener para que se considere que la resonorización es efectiva es muy alto, por encima del 95-96%. Por lo tanto, si en principio tenemos un paciente con fibrilación auricular, frecuencia cardíaca elevada, en tratamiento con resincronización y con los frenadores no conseguimos una estimulación biventricular superior al 95%, hay que realizarle una ablación del nodo auriculoventricular. Luego hay un grupo de pacientes que no tienen QRS ancho, que tienen disfunción ventricular, no tienen QRS ancho y van muy rápidos, no los podemos controlar con fármacos antiarrítmicos y hay que plantearse una ablación del nodo y ponerles un marcapaso. Basalmente estos pacientes no tienen indicación de resincronización porque su QRS basal es estrecho, pero al ponerles un marcapaso y convertirlos en dependientes, vamos a convertirlos en QRS ancho. Y ahí las guías, si el paciente tiene disfunción ventricular, recomiendan poner un resincro y la evidencia en pacientes que no la tengan no es tan alta y ahí de momento podríamos esperar. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de la sesión, son las 9 menos cuarto, hora peninsular, aquí en España. Yo creo que ha sido muy interesante, ha sido una casi, podríamos decir, versión española de los highlights del europeo, pero muy próxima a la práctica clínica, a qué hacemos con nuestros pacientes y cómo el Congreso Europeo, lo que se ha presentado en el Congreso Europeo, puede modificar en este momento ya nuestra actitud terapéutica con nuestros pacientes, pero también hacia dónde vamos, un poco en esa búsqueda de calidad y cantidad de vida que es el objetivo de nuestra profesión. No quería finalizar sin recordar lo de la acreditación, acceder a través un poco del botón rojo que está debajo de la presentación a realizar esa presentación. Agradecer a la comunidad de cardiólogos, de médicos latinoamericanos, la extraordinaria acogida que ha tenido esta sesión en directo desde la Casa del Corazón, desde la sede de la Sociedad Española de Cardiología, y un poco como presidente electo y responsable del área de formación de la Sociedad Española de Cardiología, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, vuestro trabajo, para que esto haya sido un éxito científico y un éxito educativo. Agradecer al sponsor Servier por el apoyo en este tipo de actividades, a la Sociedad Española de Cardiología, pero en el fondo a la comunidad científica y a la comunidad cardiológica en general, para intentar lograr el objetivo, que es el lema de nuestra sociedad, que es mejorar la salud cardiovascular de la población. Por tanto, muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo en sesiones formativas y en actividades de la Sociedad Española de Cardiología.